¿O cuántos queremos decir, no, Señor, queremos tener presencia y poder tuyo, queremos tener experiencia de Dios aquí en la iglesia? Pero para eso necesitamos someternos a Dios, resistir al enemigo el tiempo que sea necesario, porque es una lucha espiritual. Satanás ya está vencido, pero él sabe que tiene que huir, pero a veces nosotros no perseveramos en la oración hasta que él huya, sino fácilmente nos dejamos vencer por un enemigo vencido, porque claudicamos, fallamos en la fe, fallamos en la confianza en Dios, no somos constantes, no somos valientes, no somos esforzados. Por eso las dos cosas que continuamente le dice Dios a Josué son dos cosas: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, sé valiente, mira hacia adelante, no quites la mirada de mí. Josué, la primera experiencia que tuvo fue muy difícil, porque la primera ciudad que estaba para ser conquistada y que ya era plan de Dios, que iba a ser de una de las tribus de Israel, la primera ciudad era la ciudad creo más fortificada que existía en esa región, era Jericó. Una ciudad que dice que tenía muros muy grandes, muy anchos y muy altos, era impenetrable. Eso fue la primera prueba que Dios iba a usar a todo el pueblo para que vieran, y que iban a trabajar juntamente bajo el liderazgo de Josué para conquistar ese lugar, esa tierra que ya era herencia para ellos. Cuando tú te dispongas y te prepares para conquistar, vas a sentir, dice, oye, ahora entre más quiero entregarme, más oposición hay, como que sientes más dura la prueba, más duro el obstáculo, porque así le pasó al pueblo de Dios. El primer obstáculo que tuvieron no fue el más chiquito, fue el más alto, pero ahí Dios le gusta manifestar su poder y su gloria. Ahí crecieron todos en fe, ahí empezó a manifestarse el poder de Dios de una manera tremenda. Y una de las cosas que me sorprende y que me motiva mucho cuando hay pruebas y dificultades de cosas que Dios quiere que hagamos y que no se dan, que cosas que Dios quiere que se susciten en mi familia y que no se dan, ¿verdad? Es que no estoy solo. Cristo, ahí leemos en Josué, estábamos leyendo que le promete Dios, Jehová Dios le dice, tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿verdad? Pero en el momento de tus momentos más difíciles, hermano, cuando tú estás luchando espiritualmente, ahí más se va a manifestar Dios. Cuando hasta los días sean difíciles, como decía una hermana que pasó aquí al frente, tuve una semana difícil, tuve una semana que estaba a punto de quebrarme, y dice, pero despuesito de que pasaron esas pruebas tan difíciles, vino victoria tras victoria. Tuvo victoria en su trabajo, en su escuela, en total, Dios le dio victorias. Bueno, así mismo, cuando tú estás pasando y cuando tú te dispongas a conquistar lo que a ti por derecho legal te pertenece, para ti y para los tuyos, en ese momento, cuando se te venga un grandote pero tremendo Jericó, o un grandote y tremendo Goliat, experto en batalla, y que tú no tienes nada de experiencia en batalla, nada más tienes a Dios, acuérdate de esto que le pasó a Josué, que tienes que someterte a Dios. Pon hermanos a orar, hermano, te encargo oración. Te encargo oración por esto. Cuando alguien de tus hermanos te dice, hermano, le encargo oración por eso, tómalo en serio. Porque es tú que estás levantando las manos de ese hermano para que tenga victoria en esa situación particular que está teniendo él en su casa o en su trabajo o en su vida personal. No eches en saco roto ni eches, como dice la palabra, en tierra las palabras de alguien que te pide ayuda. Te diga, de ahí te encargo oración, hermano, hazlo. Levanta, dice el Señor, sí, yo tengo un compromiso con mi hermano y yo voy a sostenerle esas manos que se le pueden cansar, mientras el hermano hace la lucha que tenga que hacer. Otra cosa que tenemos que aprender es que en los momentos de mayor dificultad, ahí se manifiesta más el poder de Dios. Y eso viene ahí mismo en Josué 5, del verso 13 al 15. Josué del 13 al 15, antes de que fueran a caminar de lo que es el río Jordán hacia Jericó, tuvo un encuentro personal Josué con alguien.
Y dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada de su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así hizo. Hermano, tú nunca vas a luchar solo. Cuando dice la palabra de Dios, lo que estábamos leyendo hace rato, que Amalek quiso enfrentar y luchar contra Israel, y luego en el otro verso dice no, y Amalek se atrevió a luchar contra el trono de Jehová. Ya te lo dije, tu lucha no es tuya, es de Dios. Y cuando tu lucha, como tú eres del Dios, todas tus luchas son de Dios también. Y Dios envía a sus ángeles, hermano. Hay un ejército de ángeles a favor tuyo cuando tú te dispones a luchar por lo que Dios compró para ti. Cuando tú ya dispones a reclamar lo que es tuyo. Pero tú tienes que participar. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no Dios, no sé, hubiera mandado un ciclón o un tsunami, no sé, que hubiera acabado con todos los pueblos y luego ya todo limpio, ya entraba el pueblo a agarrar lo que le pertenecía? Porque Dios nos quiere enseñar que nosotros tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Y la única manera de crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, en carácter, en fe, en sabiduría, en poder, pues es entrenándonos. Y cada uno de nosotros tiene una herencia en particular que conquistar para sí mismo y para su familia y para su vida. Y no es fácil, pero no es imposible. Pero en la manera como tú y yo vamos a aprender a caminar en firme, sin fluctuar en el Señor, es verdaderamente empezando a conquistar todo aquello que ya Dios compró para nosotros. Lo que tenemos que hacer es simplemente tomar nuestro tiempo para decir: sí, Señor, voy a luchar espiritualmente contigo. Cuando tú vas a luchar espiritualmente, muchas veces, hermanos, pasa de que Satanás nos quiere hacer creer que cuando estamos luchando espiritualmente estamos solos. Es cuando más solos nos sentimos. Pero lo que Dios nos quiere enseñar en esta lección es que cuando tú vas a luchar, cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, hermano, siempre Dios te envía un príncipe a favor del ejército de Dios. Josué era un líder que era príncipe del ejército de Dios de Israel, pero aparte había otro príncipe mayor que él, que era el ejército espiritual de Dios. Por eso dice la palabra que el ángel siempre de Jehová está acampando alrededor de los que le temen y los defiende. Nunca está solo, hermano. Aparentemente está solo, porque no podemos ver lo invisible. Pero en el reino invisible siempre está un ejército a favor tuyo para conquistar a aquel que se opone a Dios. Si tú eras su enemigo, si tú y yo éramos enemigos de Dios, y aún siendo sus enemigos, Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros. Piensa, ¿cuánto más no nos dará si ya no estamos enemistados contra Él? Pero si no estamos enemistados contra Él, porque a veces como creyentes y cristianos estamos luchando con nuestras propias fuerzas. La batalla que es de Dios no es tuya, es de Dios. O a veces como cristianos nosotros estamos luchando contra Dios porque no nos queremos someter, no nos queremos sujetar. Nosotros tenemos necesidad de por eso tener esa experiencia: Señor, yo quiero someterme a ti, yo quiero hacer tu voluntad, y yo quiero, Señor, tener la disposición de dar ese paso de fe en todo aquello que sea necesario para mi vida. Muchos de nosotros estamos... ¿Alguna chiste? ¿Es que los vi riendo? No, ok. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es de que cuando nosotros estamos luchando espiritualmente, nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos el propósito de no salirnos de su voluntad. Nosotros a veces, cuando estamos luchando espiritualmente, nos tensamos tanto porque creemos que todo está a nuestras cuestas. Y verdaderamente lo que nos pide Dios es que colaboremos con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es el que da el crecimiento.